Buenas compañeros y tutor, mi nombre es Víctor Alexander Quintana del curso Software para Ingeniería. En el siguiente video les voy a demostrar la práctica número 2. Entonces, en la actividad número 1 dice que realice un programa donde el usuario pueda conocer los principios de funcionamiento de una compuerta lógica según él la elija. De esta manera debe imprimir nombre de la compuerta, tabla de verdad, símbolo gráfico, ejemplo de uso, y exportarlo a una hoja electrónica. En mi caso yo trabajé con Scilab y entonces este vendría siendo el programa. Listo. Entonces el programa, yo al comienzo pues coloco el CLC, que es para borrar la consola, borrar lo que haya en la consola. Bueno, declaro una variable que es la que más adelante me va a contener, digamos, la matriz, que es la que va a exportar a la hoja Excel. Bueno, y por medio del comando printf, entonces imprimimos, pues, digamos, o mostramos en pantalla unas opciones. La opción 1, la compuerta NOT; opción 2, compuerta AND; la opción 3, la compuerta OR; la opción 4, la compuerta XOR, perdón. Listo, entonces dice en la variable selección vamos a guardar lo que el usuario, la opción que el usuario elija. Entonces ya por medio del case, digamos, verificamos lo que tenga la variable selección, y si por ejemplo es la opción 1, que es la compuerta NOT, entonces va a ser lo siguiente. Entonces dice que en la variable NOT se va a guardar la imagen que hay en esta ubicación. Entonces vamos a ver esa ubicación. Dice que está en disco local C, compuertas. Disco local C, compuertas. Dice que la compuerta NOT, entonces es esta. Entonces listo. Entonces esta imagen se va a guardar en la variable NOT, y por medio del comando imshow y vamos a mostrar esa imagen por la consola. También creamos esto de aquí, ya es el ejemplo que vamos a realizar. Entonces generamos, digamos, estos vectores en columnas. En la primera columna va a tener el 0, en la otra columna va a tener el 1. Listo. Bueno, ahí me equivoqué un poquito. Esa es la columna A. Bueno, digamos, la variable A que va a contener esos números, pero estos números son en filas, no en columnas como ya he dicho, sino que estos son en filas. Entonces aquí borramos esto porque acá es filas. Listo. Dice que en la columna B va a contener estas dos filas, van separadas por punto y coma. Y vamos a crear una matriz que es la que va a contener estos dos datos. Listo. Entonces por medio del comando cswrite vamos a guardar lo que haya en esta matriz, vamos a guardarla en esta dirección. Entonces vamos a mirar SNC ejemplos. Bueno, voy a borrar estos dos archivos. Listo. Entonces la idea es que cuando se ejecute el programa, en esta carpeta se cree este archivo. Se va a llamar ejemplo.not.xls. Listo. Entonces, y también imprima estos valores en la consola. Entonces vamos a ejecutar el programa con este primer ejemplo. Listo. Entonces dice, por favor seleccione la opción de la compuerta. Entonces vamos a seleccionar la opción número 1. Listo. Entonces aquí nos muestra la imagen y lo que nos solicita la guía. Dice el nombre de la compuerta. Bueno, el nombre aparece aquí. Se ha creado un ejemplo del uso de la compuerta NOT. Aquí aparece pues el nombre de la compuerta.
Dice que la tabla de la verdad y símbolo y símbolo gráfico. Entonces acá tenemos la tabla de la verdad, el símbolo y ejemplo de uso. Listo, entonces vamos a cerrar esto. Y dice que se ha creado un ejemplo de uso en la compuerta Node y se ha guardado en ese ejemplo. Listo. Tener en cuenta que la columna A son los datos que ingresan a la compuerta de la columna B, la salida del dato. Listo, entonces vamos a ver nuevamente aquí. Aquí ya creo que es el archivo. Ejemplo Node. Listo, entonces al momento de abrir el archivo, vamos a hacerle que sí. Vemos que se ha creado aquí unos valores. Entonces estos valores los vamos a ordenar por columnas. Entonces vamos acá en datos y vamos a decirle que van a estar separados por coma. Listo. Entonces listo, acá ya nos dice que en la columna A está el valor 0 y el 1. En la columna B está el 1 y pues acá vendría siendo el 0, no que el sistema no lo crea. Entonces como la compuerta es negadora, entonces lo que haya acá, aquí va a estar el contrario. Entonces acá está el 0, aquí está el 1 y aquí está el 1, aquí iría el 0. Esto sería el ejemplo de la compuerta Node. Listo, y vamos a mirar el siguiente caso. Dice que se va a guardar en esta variable AN la imagen que está en esta ubicación y la vamos a mostrar. Y este es el ejemplo pues que creamos. Aquí ya creamos acá tres matrices. Listo, entonces vamos a ejecutar el programa. Vamos a seleccionar la 2. Entonces aquí vemos que nos genera la imagen del símbolo en este caso la compuerta AND y la tabla de la verdad. Nos dice que solamente está 1 o verdadero cuando cuando ambas entradas están en 1. Vamos a cerrar este y vamos a mirar el ejemplo que se ha creado. Entonces acá vemos el Excel. Listo, vamos a cuadrar también estos datos por columnas. A ver que por coma. Listo. Entonces listo, acá vemos que en la columna A y B, que es la entrada, la única parte donde los dos son verdaderos es en esta fila 3 y vemos que aquí nos está dando 1 en la salida, el resto nos da 0. Listo, vamos a cerrar este, vamos a guardar. Listo, listo, y por aquí ya el caso 3, digamos que es prácticamente el mismo programa. Y el caso 4, lo único que cambia digamos son las variables y digamos el ejemplo como tal. El resto es igual el programa. Listo, entonces la siguiente actividad nos dice que realiza un programa que permite generar los trenes de pulsos que es posible aplicar a un motor paso a paso unipolar para energizar sus bobinas. El usuario debe seleccionar qué tipo de tren de pulso aplicar dentro de los tres posibles: ola, medios pasos, doble fase. La amplitud del tren entre 0 y 5 voltios y el ancho del pulso. Listo, entonces está aquí. Listo, entonces aquí tenemos aquí ya tenemos el programa. Lo primero que hacemos es digamos borrar lo que haya en la consola. Declaramos unas variables que la vamos a utilizar pues más adelante, y más adelante pues les explico qué hace cada variable. Y los datos de cada movimiento yo los guardo en una matriz. Entonces ya acá lo siguiente que hace el programa es mostrarnos un print que nos saca por pantalla estas opciones y pues nos explica qué es lo que hace el programa como tal.
Listo, entonces lo primero que decimos es por favor elija una opción al usuario, entonces esa variable la vamos a guardar en selección. Luego le preguntamos que nos escriba la amplitud de 0 a 5 voltios y después le preguntamos sobre el ancho, que por favor escriba el ancho de pulsos. Entonces listo, aquí tenemos una condición de que si la amplitud es mayor que 5, entonces imprima que error y aborte el programa. Esto es para asegurarnos de que la amplitud no sea mayor a 5 voltios, ya que en el programa dice que de 0 a 5. Entonces listo, acá ya le decimos por el comando select que coja el valor que tenga la variable y lo evalúe. Si es el caso 1, entonces vamos a hacer este ciclo while. Entonces este ciclo while digamos depende de la condición de él, es la que h sea menor que 5. Para este caso, digamos, hacerlo 4 veces, porque como vamos a mostrar 4 gráficos, entonces esta h lo que nos guarda es el número del gráfico. Entonces aquí ya sigue con otra condición, que es el ciclo for. Entonces dice que si i, que va desde 1 hasta 4. Entonces listo, entonces ya aquí seleccionamos el número del gráfico y el h, que es digamos el contador, nos va aumentando de a 1. Aquí tenemos la condición de que aumente. Entonces digamos, primero va a ser el gráfico 1 y así sucesivamente hasta que llegue el gráfico 4. Ya luego entonces por medio del comando plot 2D realizamos el gráfico en 2D. Listo, xreg, el comando xreg lo que nos hace es un rectángulo. Entonces acá nos dice que en el eje x va a ser, digamos, la variable x, que el x, perdón, la z va a ser igual a lo que vale el ancho por un contador que va a ser el i, que aquí lo aumentamos. Entonces en este caso, si la i equivale a 1, o sea, solamente ha pasado por una vez, digamos, por esta condición, entonces la z va a tomar el valor que tiene ancho, o sea, el ancho pues que dio el usuario. Y si ya, digamos, ha pasado 2 veces, entonces este valor que colocó el usuario ya se multiplica pues por 2, entonces nos va a avanzar en el eje x. Listo, entonces aquí esta condición aquí es, digamos, vamos a mirar lo que haya en la matriz sola y lo que nos tenga la variable h y la i. Digamos, para verificar las columnas y las filas de esta matriz. Vamos a mirar un ejemplo aquí. Entonces aquí donde está el Lola, aquí. Entonces si por ejemplo nos dice que el h va en 1 y el i en 1, entonces nos va a tomar por ejemplo este valor. Entonces ahí es donde va a empezar, digamos, en el eje z. Ya luego, digamos, el ancho de ese rectángulo depende del valor que el usuario haya dicho que va a ser el ancho de pulsos. Listo, y el alto de ese rectángulo está también condicionado a lo que tenga la variable. Si por ejemplo el usuario seleccionó que la amplitud es 3, entonces este valor de 3, por ejemplo, lo multiplica por el valor que tenga esa matriz en ola. En este caso, si por ejemplo 1, entonces va a ser 3. Pero si por ejemplo estamos evaluando esta fila, va a ser 0, o sea que no va a haber, digamos, amplitud. Entonces ahí no va a haber, digamos, como tal, no va a haber, digamos, una energización pues de la bobina. Listo, entonces el plot lo que nos hace es, digamos, graficar los ejes XY, y acá le colocamos unos nombres al eje X y al eje Y. Listo, el Xgrid, que es para mostrar un interlineado, pues ahí lo tengo como comentario, pues porque siempre se ve un poquito enredado con esto. Aquí ya finaliza, digamos, este ciclo for, o sea, después de hacer 4 veces, o sea, de evaluar estas 4 filas,
perdón, esta fila de acá, y esta fila de esta columna, la primera columna, entonces ya se sale de ahí y aumenta el valor de la H. Lo que va a hacer cuando aumentamos el valor del H es digamos, pasarnos a la siguiente gráfica. Listo, y volvemos a las variables a nombrarlas como 0 o darles el valor de 0, en este caso para z, y para la i vamos a colocarle el valor de 1. Entonces este fin significa, bueno, está condicionado aquí el ciclo while. Entonces ya cuando termine, entonces ya se sale, digamos, de esta condición. Listo. Entonces para el caso 2, digamos, es muy parecido el programa. La única diferencia es que como aquí ya tenemos más movimientos, más pasos, entonces entonces vamos a ver. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar los pasos del motor paso a paso, que no lo hemos visto. Entonces el paso simple, que son estos pasos de aquí, vamos a verificar aquí, por ejemplo, con esta matriz. Entonces nos dice que, entonces, por ejemplo, este es, digamos, la columna A, la columna B, la columna C y la columna D. Entonces, digamos, así está cuadrada la matriz con estos pasos, que significa pues que va a haber una bobina energizada en cada paso. Listo. En el paso doble, que es el que sigue en el programa, ya vemos que son 8 pasos. Entonces ahí nos cambia un poquito la programación. Porque bueno, este es el de, listo, acá, caso 2. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, ya lo que nos va a hacer la i va a ir desde el 1 hasta el 8, o sea, nos va a verificar las 8 filas. En este caso, por ejemplo, vemos que son 8 pasos, entonces va a verificar 8 filas en esta matriz, que va a ser la matriz de medios. Vamos a verla acá. Listo. Entonces, listo. Entonces aquí como la IVA es un contador, entonces va a ir aumentando y nos va a ir verificando qué valor tiene cada fila de esta columna hasta la posición 8. Ya luego de ahí, entonces ya aumenta la H, que es la que nos tiene, digamos, las columnas, y el I vuelve y empieza en 1. Entonces nos vuelve y nos verifica una por una cada fila de cada columna. Listo. Y de resto, digamos, el programa lo único que cambia es aquí, que es aquí lo que hacemos es el ancho pues de la gráfica como tal. Entonces la multiplicamos por 9 pues para que nos quepan, digamos, ahí todos los pasos que realiza, pues, digamos, para el movimiento del motor. Y lo mismo, ya el rectángulo pues también depende del valor de z, que es el de la variable x. Entonces va a ir aumentando, nos va a ir desplazando en el eje x. Listo. Entonces el caso 3 es muy parecido al caso 1. Entonces digamos que la programación es muy parecida. Lo único que cambiaría aquí sería que no va a evaluar la matriz hola, sino que nos va a evaluar la matriz doble, que es esta de aquí. Entonces también tiene 4 filas, pues tiene las 4 columnas. Y lo único que cambia en esta matriz doble es que no va a haber, digamos, en hola solamente hay uno que está energizado, una bobina está energizada. En doble hay 2 bobinas energizadas por cada paso. Entonces listo, entonces vamos a ejecutar el programa. Entonces listo. El programa nos dice que por favor elija una opción. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, la primera. Vamos a decir que por olas. Entonces dice, por favor escriban la amplitud de 0 a 5 voltios. Aquí vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocarle 8. A ver qué nos aparece el sistema. Dice el ancho de pulsos, dice error, la amplitud debe ser igual o menor que 5 voltios. Listo. Entonces listo, vamos a seleccionar entonces la opción 1,
vamos a decirle que es 5 voltios, y el ancho de pulso vamos a colocarle 2. Listo, entonces la gráfica debe ser listo, entonces ahí ya está la gráfica. Entonces vamos a compararla con este movimiento. Esto no propiamente sino que estamos haciendo este movimiento aquí. Listo, entonces nos dice que en el paso 1 solamente está energizada la bobina A. Entonces, que solamente está energizada la bobina A. Entonces vemos que en el paso 1 vendría siendo de 0 a 2. Y en 0 a 2 no hay ningún otro tren de pulsos. Listo, nos dice que en el paso 2 va a estar energizada solamente la bobina número B, o sea, la gráfica 2. Entonces vemos que 2 a 4 no, y esta sí está energizada. Aquí está apagada y aquí está apagada. Y listo, así sucesivamente. Con la gráfica 3 dice que está energizada en el tercer periodo, o sea, de 0 a 2 no, de 3 a 4, perdón, de 2 a 4 tampoco, y de 4 a 6 debe estar energizada y está energizada. Y lo mismo con la última, dice que está apagada en las 3 primeras posiciones, 2 a 4 a 6 está apagada, y en la posición 6, perdón, en el movimiento del ancho 6 a 8 va a estar energizada. Listo, vamos a cerrar este gráfico y vamos a hacer otro ejemplo. Listo, vamos a volver a ejecutar el programa. Entonces vamos a seleccionar el movimiento por medios pasos. Igual que 5 voltios y ancho de pulso nuevamente 2. Listo, mientras hace la gráfica, entonces vamos a ir seleccionando aquí. Vendría siendo este. Listo, entonces ahí vamos a ver. Ya después de que nos haga la gráfica, vamos a ver cómo va. Listo, ahí ya tenemos la gráfica. Entonces nos dice que la gráfica 1 va a ser energizada en el ancho de pulso número 1, que sería el 0 al 2 y el 2 al 4. En el 3 está apagado, en el 4 está apagado, en el quinto está apagado, en el sexto está apagado, en el séptimo está apagado y en el octavo está apagado. Entonces, perdón, el octavo está encendido. Entonces el octavo vendría siendo del 14 al 16 y aquí vemos pues que el ancho está activado. Para la gráfica 2, digamos, vendría siendo, digamos, la B. Entonces en el primer paso está apagado, en el segundo paso está encendido, en el tercero está encendido, en el cuarto está encendido y en los siguientes está apagado. Aquí vemos que se cumple, digamos, esa condición. Bueno, aquí en la gráfica nos crea estas divisiones porque, digamos, el programa como tal está construido así, como lo que hace, digamos, hacer un rectángulo por cada uno que vea. Entonces por eso nos quedan estas divisiones. Listo, entonces, digamos, esta es la tercera gráfica. Nos dice que en la primera está apagada, en la segunda apagada, en la tercera apagada. 2, 4 y 6, ahí está apagada. En la cuarta ya hay un 5 voltios. En el paso 5 y en el 6 también hay 5 voltios. Y ya nosotros dos están apagados. Listo. Y en la última gráfica, entonces nos dice que en los primeros 4, en los primeros 5 está apagado. Entonces vemos que acá está apagado, acá está apagado, acá está apagado. Y en el paso 5, perdón, en el paso 6, ya nos manda que el pulso son 5 voltios. Entonces aquí lo vemos.
Listo, entonces, listo compañero, esta fue la explicación, digamos, del programa como tal, ya que ya digamos finaliza. Y listo, muchas gracias por la atención.